capítulo 2 y verso 12. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia, todos comienzan en la misma manera. Al ángel de la iglesia. ¿Por qué? Porque si Dios dice que los ángeles son ministradores de las necesidades de sus hijos, de su pueblo, también son los ángeles ministradores de las necesidades de su verdadera iglesia. De manera que estamos no solo protegidos y visitados por Dios, sino que también por los ángeles de Dios. Y ellos nos ayudan, ellos nos ministran, ellos también ayudan en esta tarea espiritual que no es, como dice la palabra de Dios, nuestra lucha contra carne y sangre, sino que contra potestades, principados y gobernadores de las tinieblas. Todos aquellos cristianos que comienzan a pelear carnalmente sus propias batallas, todos aquellos cristianos que comienzan a luchar con las armas terrenales, es decir, en sus propias fuerzas y con sus propios sentimientos e inclinaciones, ya perdieron la batalla. Porque Dios nos ha dado la victoria siempre que nosotros peleemos con las armas espirituales que Él nos ha dado. Pero si nosotros escogemos otras armas, ya Dios no tiene responsabilidad en el resultado de aquella batalla. David, cuando iba a pelear con Goliat, le quisieran poner las armaduras terrenales, las armaduras del ejército de Saúl. Y David las rechazó. Porque él hasta ese momento había peleado sus batallas con las armas de Dios. Y así quiso seguir y Dios le dio su victoria también en esa batalla. Entonces nosotros tenemos que tomar esto muy en cuenta. Debemos de saber que estamos en un mundo espiritual, del lado al que fuimos trasladados, del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y entonces debemos de saber a qué reino pertenecemos. Y ahí permanecer y pelear. Si hay alguna batalla, pelear con las armas de Dios. Que cuando peleemos con las armas de Dios, Dios va a pelear nuestras batallas. Así como lo hizo con sus guerreros del pasado. Así como lo hizo con sus líderes del pasado. Por eso ellos ganaron batallas sobrenaturalmente, de una forma increíble, que ahora la leemos y decimos, oh, esa es una linda historia, una historia asombrosa. Sí, Dios también quiere ahora ganar batallas asombrosas con nosotros. Continuemos aquí al mensaje de la iglesia de Pérgamo. Dios dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Mire, necesitamos nosotros armadura, una arma de ataque, Dios la tiene. Pero estemos seguros de que nosotros estamos en el ejército de Dios. Entonces, allí nosotros vamos a tener ese acceso al arma poderosa de Dios, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, el arma poderosa de Dice
dice también la palabra de Dios aquí en el mensaje a otra de las iglesias, que la espada de Dios es la palabra de Dios, que es como espada aguda que penetra hasta los tuétanos y a los huesos y hasta los sentimientos y que parte el alma y el espíritu. O sea, es lo más poderoso que podemos tener. Por eso es que aquellos que entendieron el mundo espiritual, entendieron lo de el poder de el arma de Dios, que es la espada aguda, que es la palabra de Dios. Continuemos aquí. Dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oiga, viva y eficaz. Estamos hablando de vivo desde el punto de vista de Dios. Es una espada viva, poderosa y más cortante que toda espada de dos filos. Vemos, ¿verdad? Qué maravilla es esta. ¿Por qué le dice a la iglesia de Pérgamo que él tiene esta espada aguda de dos filos? Porque siempre que Dios le habla de sus cualidades o de lo que él tiene a cada una de las iglesias a las que se está dirigiendo, es porque hay algo en aquella iglesia donde él va a usar su espada de dos filos, como en este caso. Pero antes le dice a esta iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras. Dios siempre comienza alabando o ensalzando aquellas cosas de cada iglesia a la que le dio su mensaje. Que por cierto es una excelente enseñanza para nosotros cuando vamos a llamar la atención de alguien, de un hijo, de un amigo, de un pariente. Primero alabemos lo bueno de aquella persona y eso va a abrir su corazón para recibir tal vez la corrección. Pero si de una vez le tiramos la acusación, el señalamiento, la condenación, ¿quién va a recibir un consejo así, verdad? Por eso entonces aquí Dios le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras. Bueno, ¿conoce Dios tus obras? Sí las conoce, conoce las mías. A veces nosotros queremos esconder lo que hemos hecho o lo que ya hicimos o lo que estamos haciendo y decimos: no me vio nadie, esto lo hice en oculto, esto nadie lo sabe, no hay problema. Dios sí lo sabe. A Dios no se le ha escapado las obras que hayamos hecho, sean buenas o sean malas. Eso no va a estar escondido para Dios. Por eso es que si nosotros hacemos obras para Dios también, tenemos que entender cómo las estamos haciendo. Tenemos que discernir primero qué es lo que estamos haciendo. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 2: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, oiga, de la obra de vuestra fe. No solo de la obra. Si va a ser una buena obra, tiene que ser así como aquí dice en Tesalonicenses. La obra de vuestra fe. Cuando tú haces algo para Dios, lo haces porque tienes fe en Dios y lo haces en el nombre de Cristo Jesús y para agradar a Dios. Si no lo hacemos así, mejor no hagamos nada. Porque es una obra que cuando sea juzgada va a ser quemada.
no va a resistir el juicio de Dios. Y también dice, el del trabajo de vuestro amor. O sea que el trabajo tiene que ser producido, el trabajo para Dios tiene que ser producido por el amor que le tengamos a Dios y por el amor que le tengamos al prójimo. Si vamos a hacer una buena obra en beneficio del prójimo, que sea por el amor que le tenemos a Dios y al prójimo. De otra manera va a ser tiempo perdido y recursos perdidos. No va a tener el galardón que Dios ha prometido cuando Él dice, haceos tesoros en el cielo. No la va a tener. Si vamos a servir, vamos a hacer una obra para Dios, ya sea en la iglesia o ya sea en beneficio del prójimo, y no va a ser el trabajo de nuestro amor, entonces no va a ser recibido por Dios. ¿Y para qué? ¿Para quién estamos trabajando? ¿Y de quién somos siervos? Tiene que estar precedido pues por ese amor que Dios quiere que abunde en nuestro corazón. Y dice también, acordándonos sin cesar de la obra de nuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo estoy trabajando acá, tú estás trabajando en beneficio del prójimo, pero porque sabes que esa es una obra hecha en el reino que perteneces y que ahora se está edificando, el reino de los cielos. Por tanto, ¿qué clase de obra tiene que ser? Con excelencia, como Dios dice, no edificar con heno, hoja o paja u hojarasca, sino que con piedras preciosas, con oro, con plata, con lo más valioso. Tiene que ser una obra excelente. ¿Cómo es tu obra en lo terrenal, en lo material? ¿Es buena? ¿Es más o menos o es excelente? ¿Cómo es? ¿Qué tratas de hacer? Si quieres el fruto más excelente, ese trabajo tiene que ser, pues, excelente, ¿verdad? ¿Y cómo debe ser el trabajo para Dios? Mejor todavía. Entonces, sigamos. También dice el verso 13, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y esto es sorprendente, ¿verdad? O sea, aquí claramente Dios nos dice que Satanás tenía su trono en aquel tiempo en Pérgamo. Ahí lo tenía. ¿Dónde estaba? Pues allá habían dos templos, un templo romano dedicado al emperador Augusto y uno a una reina pagana de los de Pérgamo. Entonces pudiera ser en alguno de ellos. Aunque nosotros sabemos que toda iglesia falsa, que toda iglesia apóstata o falsa es un trono de Satanás también. Así como Dios le habla a otra de las iglesias y les dice que allí una sinagoga que hay en esa ciudad es una sinagoga de Satanás, le dice. Cualquiera podría decir, pero qué blasfemia decir que una sinagoga sea el trono o una iglesia o una sinagoga de Satanás. Pero sí, muchas de las iglesias que están levantadas hasta arriba son sinagogas o iglesias, o ahí también está el trono de Satanás.
Sin embargo, aquí está hablando algo mucho más adelante, mucho más concreto, cuando dice que ahí estaba el trono de Satanás. Y que efectivamente ahí estaba. Y al final de los tiempos, durante la gran tribulación, también Satanás le va a dar su trono al último gobernante mundial, a la bestia. A la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Se le va a dar su trono, dice, para que gobierne de ahí. ¿Irá a ser este mismo lugar de Pérgamo? ¿O ya fue trasladado a otros lugares que sabemos ahora que son punta de lanza o líderes de la religiosidad y de los contrarios o enemigos verdaderos del Cristo verdadero? Posiblemente van a ser trasladados a otro lado, ¿ah? Pero en este tiempo esta iglesia tenía una lucha a muerte. Y por eso dice acá, pero has retenido mi nombre y no has negado mi fe. O sea que ellos habían sido atacados y perseguidos porque el diablo estaba desatado, porque esa era la ciudad del diablo, donde estaba su trono. No has negado mi fe, dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vuelve a recalcar, ¿verdad? Indudablemente cuando hay ciudades entregadas al pecado o al vicio o a cierta inclinación pecaminosa, como ya conocemos algunas ciudades actualmente que se han erigido en muy buenas para algún pecado, ahí está el trono de Satanás, gobernando en aquel aspecto, ¿verdad? Luego que termina con la alabanza a esta iglesia, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y comienza a decirle, ¿verdad?, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es esta doctrina de Balaam? Ya nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento que Balaam era un profeta apartado, un profeta desviado de Dios, un profeta que se había inclinado al dinero y que eso era lo que perseguía. Y el rey de Moab, Balac, lo contrató y le ofreció millonarias recompensas para que le maldijera al pueblo de Israel cuando venía de Egipto y llegando a Canaán. Y Dios no se lo permitió que lo maldijera, sino que lo obligó a que bendijera al pueblo de Israel. Pero viendo eso, este profeta Balaam, entonces aconsejó al rey Balac que a través de ciertos artilugios o doctrinas que él le iba a dar, iba a hacer caer al pueblo de Israel. Y así lo hizo a través de que las mujeres moabitas invitaran o pervirtieran a aquellos israelitas que iban llegando y los enseñaran a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a adorar ídolos y a participar en fornicaciones y adulterios y etcétera, etcétera. Mire, qué enseñanza eso es para nosotros ahora, ¿verdad? Entendamos que esto era hecho por un profeta encabezando una nación pagana como Moab en contra de una nación israelita que iba llegando. Pero ahora estamos hablando de una iglesia. O sea que ahí en la iglesia tenían doctrinas, como las tenían en Babilonia, que mezclaban lo religioso con las perversiones sexuales. Y entonces hacían su doctrina especial. Ellos, ¿dónde participaban en estas cosas sexuales, pervertidas y rechazadas
naturalmente por Dios. Y dice el verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y lamentablemente hasta la fecha nosotros no hemos encontrado, ni leído, ni recibido ninguna revelación de Dios respecto a qué era esta doctrina de los nicolaitas. Pero a mí se me hace que era el relajamiento de las iglesias tras doctrinas que no venían de las enseñanzas apostólicas, sino que más bien eran enseñanzas de la falsa llamada ciencia. Recordemos que en esa época eran muchos los filósofos griegos que dominaban lo que era el pensamiento y enseñaban cosas apartadas de la realidad, sino que eran cosas concebidas por sus imaginaciones, ¿verdad? Entonces Dios les dice a estos de la iglesia de Éfeso, por tanto, el verso 16, arrepiéntete. Mire, para todos nuestros males espirituales, ya sea males personales o males congregacionales, solo hay un remedio: arrepentirse. Ese es el remedio. Y si no salimos de los males personales o de los males congregacionales, es porque no nos arrepentimos. O porque nos arrepentimos a nuestra forma de ver el arrepentimiento, falsamente, superficialmente, engañadoramente. Yo ya me arrepentí, yo ya te pedí perdón, yo, etcétera, etcétera. Pero todo es superficial y falso. Porque no hemos entendido que para que haya un arrepentimiento, tiene que participar el corazón, el alma, en aquel arrepentimiento. Una. Y dos, que para que haya verdadero arrepentimiento, tenemos que cargar con las consecuencias negativas de aquel acto que estamos perdonando. Si yo voy a perdonar a alguien de lo que me hizo, es porque yo he decidido cargar con las consecuencias de aquello que me hicieron. Y no pedir más cuentas, ya sea material, sea emocional, sea físico, lo que sea, ¿verdad? Si alguien me da una bofetada y me parte la mejilla y me queda cicatrizada la mejilla, cada vez que yo me mire al espejo voy a decir, ingrato, infame el que me hizo eso, si yo no lo perdono, y cada vez se me va a retorcer el hígado por eso. Pero para que haya perdón, yo tengo que cargar con las consecuencias y decir que él siga con sus mejillas tersas y rosaditas. Y yo voy a aceptar lo que me hicieron. Y voy a recibir ese daño y voy a desechar todo sentimiento en mi corazón por aquello que miro en el espejo. ¿Por qué dice entonces, por tanto, arrepiéntete? Pues si no, vendré a ti pronto. Oiga, Dios no se va a tardar rápido en visitarnos por cualquier cosa que nosotros necesitemos en nuestro corazón, en nuestra alma. Dios no se va a tardar, porque Dios no solo es nuestro Salvador, Cristo no solo es nuestro Salvador, sino que también nuestro santificador. Y si alguna tarea Él la está apresurando en nosotros, es la tarea de la santificación. Usted como mamá,
ve a su niño con la cara tiznada, lo deja ahí 3 días, hay que siga tiznado. Si lo ve con el pelo empastado por el turrón que se comió, lo deja ahí, que las hormigas hagan su nido ahí entre el turrón en su pelo. No, ¿verdad? Usted corre y le lava el pelo y le limpia la cara del tizne. Y si usted es tan diligente con su hijo, ¿qué será de Dios? Él se va a apresurar más. Vendré a ti pronto, pero oiga, en este caso, dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No nos olvidemos que le está hablando la iglesia de Pérgamo, es decir, a la institución, al cuerpo vivo y amado iglesia de Pérgamo. Y aquí le dice, y pelearé, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. O sea que este pecado de la fornicación y de la doctrina de Balaam y de lo que estaba pasando en esta iglesia, no era algo que ellos habían producido, no era doctrina de la iglesia de Pérgamo, no era algo institucional, sino que eran grupos que estaban promoviendo esas prácticas. Y entonces Dios le dice a la iglesia, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recordemos que al principio dice, le advirtió, entonces le presentó a esta iglesia el que tiene la espada aguda de 2 filos. Amén. Y aquí dice entonces que él iba a aplicar, él se iba a dirigir a estos que estaban provocando esas perversiones dentro de la iglesia con la espada aguda de su boca. Ahora, usted diría, no, pero aquí no hay esas cosas en la iglesia. No sabe uno. A ciencia cierta no sabe uno, porque como somos especialistas en esconder lo que hacemos, ¿verdad? Y no lo queremos. Y decimos, Señor, saca a luz los pecados que me son ocultos. Sácalos tú rápido. No te son ocultos. Saquémoslos nosotros, no nos son ocultos. No estemos con el jueguito de palabras de esa clase delante de Dios, porque Él sabe cuáles son nuestros pecados y nosotros sabemos también. Y todo el mundo los ve también. Solo nosotros creemos que están escondidos. Eso es lo más ridículo, ¿ah? Eso es lo más ridículo. Y Dios va a pelear entonces si hay en medio del pueblo de Dios grupos pervertidores del verdadero evangelio, grupos que persiguen otros intereses que no sea el engrandecer el reino de los cielos, grupos que están pervirtiendo a aquellos que se han escapado de la condenación eterna. Dios va a pelear contra ellos. A veces decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con fulano, con sutano, con mengano dentro de la iglesia que se le ve que está trabajando para Satanás aquí en medio del pueblo de Dios? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pues dice que aquel hombre que había sembrado buena semilla en su campo, un día llegaron sus jornaleros y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué entonces tienes cizaña? ¿Quieres que cortemos la cizaña y la echemos al horno? No, les dijo el amo, dejen crecer la cizaña junto con el trigo y al final, cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces sí vamos a apartar la cizaña
y la vamos a echar al horno. Y la semilla, y el trigo lo vamos a echar en nuestros graneros. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros vamos a hacer como jornaleros de Dios, como siervos de Dios. Pero Dios no. Dios peleará contra ellos con la espada de su boca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Señor, rapidito, Dios mío, desenvaina tu espada. Desenvaina tu espada y pelea contra ellos. Y dice el verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, todos los mensajes a las 7 iglesias son para nosotros. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí Dios dice al principio, al que venciere le daré a comer del maná escondido. En el desierto los israelitas tenían un maná que no era escondido, que caía cada día en su planicie del desierto, en la arena. Y ellos solo llegaban a recoger. Ese no era el maná escondido. ¿Cuál era el maná escondido? El que Moisés había tomado y lo había metido en el arca y que ahí permanecía perfecto, incorruptible, porque el maná escondido es Cristo Jesús. Y por eso les dice aquí a los pervertidores y pervertidos, si vencen yo les voy a dar vida eterna, les voy a dar a Cristo, al maná escondido, como la palabra de Dios también nos dice, ¿verdad? Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Vemos que entonces estos no eran cristianos, ¿verdad? No habían tomado el maná escondido para ellos. Y dice que a todos aquellos que sí reciben el maná escondido, dice Apocalipsis 3:12, dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Mire, antes el sacerdote tenía santidad Jehová aquí, en una plaqueta de oro. Ahora nosotros también vamos en la eternidad a tener ese nombre de Dios, santidad Jehová. Y dice también el nombre de la ciudad de mi Dios. La Nueva Jerusalén también escrito en la misma plaqueta. Y mi nombre nuevo, dice. ¿Qué Dios dice también? Que va a dar. ¿Qué va a dar Él? Una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca va a escribir el nombre que te corresponde. No te preocupes si ahora tus papás te pusieron un nombre que todos los días de tu vida estás renegando porque no te pusieron un nombre bonito. O hasta su significado es terrible. No puedes estar en la eternidad con ese nombre. Dios te va a poner el nombre que Él quiere. Así como lo hizo con sus apóstoles, así como lo hizo con muchos que Él les cambió el nombre, ¿va? Aleluya. Lo importante es que entendamos que así como Dios le está hablando a la iglesia de Pérgamo, nos habla a nosotros. No podemos pervertir la iglesia de Cristo. No podemos soliviantar la iglesia de Cristo, levantar rebeliones. No podemos pervertir la iglesia de Cristo metiendo prácticas mundanas
entre el pueblo de Dios. Un poquito de pecado nada más, un poquito de fiesta pagana nada más, un poquito de perversión nada más. No, porque eso va a crecer como la cizaña y va a pervertir a toda la iglesia. Nosotros permanezcamos en fieles, así como Dios le habla a la mayoría de esta iglesia. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, oremos, Señor, que nos haga dignos Él de permanecer fieles a Él, no participando en aquellos pervertidores del culto y de la fidelidad que Dios nos ha enseñado. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, Dios mío, porque todo esto viene de ti. Nosotros no tenemos méritos. Tú has sido bueno con nosotros, misericordioso, y nos has sostenido en todo momento. Manténnos fieles a ti, Señor, y a tu palabra. Manténnos unidos en tu espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.